El 22 de febrero de 1854, dieron inicio en San Jacinto los primeros cursos de la Escuela Nacional de Agricultura. En esta etapa se formaron administradores instruidos y mayordomos inteligentes, mientras los encargados de conducir la vida profesional, los directores, eran normalmente médicos o profesionales relacionados con las ciencias de la naturaleza. Y son precisamente estos personajes quienes le dan vida y forma a una de las muestras pictóricas más representativas del quehacer cultural universitario, la metáfora de los rostros. En el caso de la Escuela Nacional de Agricultura, no puede olvidarse que su campo de estudio fundamental es la agronomía. Es en esta época cuando aparecen por primera vez los títulos de ingeniero agrónomo y de agrónomo, además de sostener algunas carreras todavía de índole práctica, como la de mayordomo en fincas rústicas. Asimismo, es de destacar la labor de los maestros que empezaron a estudiar los problemas de nuestro propio campo mexicano y a escribir los textos relativos, es decir, podemos hablar de que la investigación agrícola se inicia también en esta época gracias a la consolidación de las instituciones. La exposición está integrada por una colección de 44 retratos de los directores de la Escuela Nacional de Agricultura, obras realizadas por artistas destacados de la pintura mexicana de mitad del siglo XX. Los personajes retratados fueron figuras relevantes dentro del proceso de educación agrícola. Sin embargo, la calidad de las pinturas rebasa el ámbito propiamente universitario y se inscribe como una suma documental de la plástica nacional del siglo XX. En 1924, Marte R. Gómez, siendo director de la Escuela Nacional de Agricultura en San Jacinto, Distrito Federal, realizó el traslado de la misma a la hacienda de Chapingo, que fue expropiada a los herederos del expresidente general Manuel González. A él se debe que Diego Rivera haya pintado la entrada principal y la capilla del casco de la hacienda entre 1923 y 1927. En la posrevolución piensa no solamente en las cuestiones meramente académicas, sino que también tiene una idea clara de lo que debía ser la cultura y las artes plásticas para ese entonces, donde el muralismo mexicano empezaba a despuntar. Es así como trae a Diego Rivera a decorar la capilla del casco de la hacienda, hoy conocida como Capilla Riveriana, y que indiscutiblemente es una de las obras maestras del muralismo mexicano. Es el ingeniero Marte R. Gómez quien concibe la idea, promueve y realiza las gestiones para que, además de sus grandes amigos, Diego Rivera y Frida Kahlo, los más notables pinceles de la época dejaran testimonio del rostro de aquellos personajes, que con su esmero y dedicación contribuyeron al proceso de educación agrícola del país. De esta forma, la idea original fue concebida con un doble propósito: reconocer el mérito de sus directores y enriquecer el patrimonio artístico de la institución. Esta metáfora de rostros es también una convergencia de historia del quehacer plástico en México de mediados de siglo, que como bien lo imaginaba Marte R. Gómez en aquel entonces, en aquellos años 40, ya lejanos, 50 años, esto se ha convertido en una galería de retratistas mexicanos, algo que me atrevo a decir no existe en México. La primera etapa de esta colección de retratos se realiza entre 1944 y 1946, con el director de la escuela, el doctor Leopoldo Río de la Loza, y termina con el aquel entonces ingeniero Héctor Lazos González.
El primer director de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria fue el maestro J. Arrola, cuya imagen se ha perdido en el tiempo. Tenemos la imagen del segundo director, que es el doctor Leopoldo Río de la Rosa, un destacado mexicano, médico cirujano y el que desarrolló las ciencias químicas en nuestro país. Corresponde a él, en su carácter de director, la firma de la primera acta de un examen profesional expedida en el año de 1856 y cuyo original exhibimos aquí en la metáfora de los rostros. Desde luego, la situación del país seguía convulsa, pronto entraría a la guerra civil, por lo cual esta primera etapa de la Escuela Nacional de Agricultura es también azarosa. Al invadir los franceses el territorio nacional y establecer el Imperio Mexicano, la escuela primero se transformó en Escuela Especial de Agricultura, como podemos observar en esta acta, y luego, durante el Imperio, la escuela fue cerrada. Sin embargo, como un documento histórico invaluable de nuestro pasado, encontramos un acta donde se registra el nombre de Escuela Imperial de Agricultura. Gran parte de los retratos fueron copiados y se desconoce si algunos personajes entre los contemporáneos haya posado para su respectivo retratista. El proyecto de la galería pierde continuidad y se retoma en 1954, en el marco de los festejos del centenario de la ENA. Destacados pintores muralistas contemporáneos ejecutan y reponen retratos faltantes. La segunda etapa, que aparentemente por el centenario de la inauguración de la Escuela Nacional de Agricultura se convoca nuevamente a pintores, donde se reponen algunos retratos que no aparecían en esta galería, y es ahí donde el maestro Ignacio Nieves Beltrán, Nefero, realiza su segunda obra. Es el único pintor que tiene dos retratos en esta galería. Por segunda ocasión, el proyecto de la galería queda relegado y después de 10 años, a principios de los 60, se pinta a los directores restantes. En el transcurso de los siguientes años, la institución vive un largo y tormentoso periodo de cambio, que concluye en 1978, cuando por decreto presidencial nace la Universidad Autónoma Chapingo. En el transcurso se pierde el concepto original de la galería, y a los sucesivos directores simplemente se les retrata. Los últimos 6 cuadros ya no son realizados por artistas de renombre, sino por pintores de la localidad. El esfuerzo para difundir esta magnífica obra es un primer paso que habrá de permitir encontrar y reimpulsar nuevamente el proyecto en su dimensión original. Esta exposición es documento y testimonio plástico, arte e historia, en donde el rostro de los individuos es metáfora. En ello subyace la imagen de una institución que desde mediados del siglo pasado es reflejo de lo que ha sido la agricultura y el universo rural en la historia del país.